Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Qué pasa con el petróleo? Los precios del crudo cayeron de nuevo hoy ante los riesgos de una menor demanda en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el temor de un rebrote del COVID y sus efectos sobre el consumo de hidrocarburos. En Colombia hay incertidumbre también por el futuro del fracking. Analizaremos todo esto con el vocero de las compañías petroleras. Colegios, entre la crisis y el temor, la mayoría de planteles educativos no tienen muchas ganas de jalarle a la alternancia de las clases. La crisis económica, los riesgos de contagio y los sobrecostos de los protocolos los tienen pensando. Una de las voceras del sector nos contará el panorama que vive. Rechazo a los traslados express. El gobierno le dijo no al proyecto de ley que abriría la puerta para que miles de afiliados de los fondos privados de pensiones se pasen a Colpensiones. El enorme costo fiscal y la inconveniencia social, las dos grandes razones. Comenzamos hablando esta emisión del mercado del petróleo que atraviesa de nuevo por un camino de incertidumbres que van desde las dudas sobre una rápida recuperación mundial hasta los temores por un rebrote del coronavirus. Para analizar esta coyuntura, saludo a esta hora de la noche al presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, al doctor Francisco Lloreda. Doctor Lloreda, bienvenido a Signo Pesos nuevamente. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Es un gusto estar con usted y con toda la audiencia. Doctor Lloreda, en los últimos días, inclusive semanas, pues había un poco de calma, ¿no? De tranquilidad en el mercado petrolero porque los precios se habían estabilizado todavía lejos de lo que le conviene al país y al sector, pero se habían estabilizado por encima de los $40 por barril. Hoy de nuevo, y si miramos las últimas jornadas, han venido cayendo los precios del crudo a nivel internacional. El Brent, que es nuestra principal referencia, se ubica por debajo de los $40 por barril. ¿Por qué empieza a desvanecerse y usted cree que esto ya es una nueva tendencia de caídas como las que vimos hace unos meses o qué está pasando en la coyuntura? Víctor, como usted lo está señalando, hasta hace unos días estábamos viendo que la referencia internacional del Brent llegó incluso a $45 el barril y por supuesto desde la industria veníamos apreciando esta lenta recuperación de los precios con mucho interés, con optimismo. Pero en los últimos días, infortunadamente, los precios han caído. Ayer tuvimos unos precios que cayeron a $42 el barril. Hoy le estamos viendo $39 el barril. Y como usted lo indica, pues se debe a incertidumbre con relación a la demanda de hidrocarburos en el mundo. Esto lo que nos está indicando es que pues los precios se encuentran en una situación de fragilidad. Esto lo que nos indica es que definitivamente falta un camino por recorrer desde el punto de vista de la recuperación de la demanda para que estemos más tranquilos identificando el rango de precios al que llegaremos. Vamos a ver cómo avanzamos. Ojalá no se trate del inicio de una tendencia a la baja, ojalá no, porque pues en este momento la industria necesita todo lo contrario. Doctor Lloreda, con un petróleo durante las últimas semanas por encima de los $40 por barril, ¿se alcanzó a recuperar la industria petrolera colombiana luego del histórico golpe de hace unos meses cuando empezó a crecer el coronavirus por el mundo? Muy poco, Víctor. Fíjese que terminamos el mes de junio con 730,000 barriles de producción y para el mes de julio subió 5,000 barriles. Es decir, la producción del país está lastimada, está golpeada. Y esto porque, pues, de todos modos, este rango de precios de 40 a 45 son como el piso. Y lo cierto es que pues, los meses anteriores las empresas todas sufrieron muchísimo. Entonces, pues, aún muchas empresas no se atreven a volver a abrir unos pozos, no se atreven a abrir unos campos porque hay mucha incertidumbre con relación a cómo se va recuperando la demanda de petróleo a nivel internacional. Y como lo hemos hablado en otras oportunidades, Víctor, pues lo cierto es que en momentos donde la demanda de petróleo
está caída en casi 10 millones de barriles, que eso es lo que está ocurriendo, pues solo el crudo menos costoso, más competitivo encuentra mercado. E infortunadamente, pues nosotros tenemos un petróleo cuyos costos de operación son altos, es costoso y al mismo tiempo pues es castigado por ser principalmente crudo pesado. Doctor Lloreda, le quiero cambiar un poco del tema porque anoche en un proceso conciliatorio se cayó un artículo muy polémico de un proyecto relacionado con regalías en nuestro país y empezaron a crecer versiones en las redes sociales donde apuntan y dicen tácitamente que esto tumbó el fracking en Colombia, la posibilidad de hacer fracking en Colombia. ¿Eso es cierto o no? ¿El Congreso tumbó la posibilidad de utilizar esta tecnología en nuestro país? Eso no es cierto, Víctor. Infortunadamente, algunos congresistas engañaron a la opinión pública y le engañaron diciéndole que se trataba de un mico cuando no era un mico. Lo que el gobierno estaba tratando de hacer con toda razón era de darle seguridad jurídica a quienes en los años anteriores invirtieron bajo una regla de juego de una regalía variable. En la ley de regalías que se está buscando reformar, en la anterior se establecía esa regalía diferencial para quienes eventualmente terminaran desarrollando yacimientos no convencionales, y lo que el gobierno propuso con toda lógica era que para quienes tuviesen derechos adquiridos a unas situaciones jurídicas consolidadas se les respetaran esas reglas del juego, porque los países deben ser serios y que a futuro pues pagaran el 100% de las regalías. Pero infortunadamente se le vendió a la opinión pública y a través de las redes sociales y también a través de los medios que se trataba de un mico y que ese mico lo que iba a hacer era que iba a autorizar el fracking. Eso no es cierto. Este artículo ni lo autoriza ni lo desautorizaba. No se trataba de eso. Recordemos lo siguiente, el fracking se estableció en Colombia la posibilidad de desarrollar estos yacimientos con esta técnica hace 10 años. Está en 3 planes de desarrollo de 3 gobiernos distintos. Cosa distinta es que el Consejo de Estado suspendió de manera temporal la regulación técnica para la exploración con fines comerciales, aunque ese mismo Consejo de Estado indicó que los proyectos pilotos podían continuar. Entonces, una cosa es que una pieza regulatoria esté suspendida en este momento de manera cautelar y otra cosa que el desarrollo de los yacimientos no convencionales y el uso de la técnica del fracking no se vaya o se pueda desarrollar a futuro. ¿De qué va a depender? Va a depender de los proyectos piloto. Pero lo que ocurre, Víctor, es que pareciera que quienes están opuestos a que Colombia desarrolle estos yacimientos, pues no quieren que se hagan los pilotos. Y yo me pregunto por qué no quieren que se hagan los pilotos, y la conclusión a la que llego es porque si los pilotos terminan indicándole a Colombia que esa técnica se puede hacer de manera responsable, pues ellos los van a desmentir. Entonces, por eso están buscando la manera de que no se hagan los pilotos, están buscando la manera de desincentivar a las empresas que han confiado en Colombia, que han confiado en que tiene sentido desarrollar estos yacimientos, y como usted lo estaba diciendo entonces, de una manera engañosa, le dijeron a los colombianos que era un mico y que ese mico lo que iba a permitir era el fracking. Pues bien, terminaron eliminando el artículo 210, lo cual es un pésimo mensaje para quienes han invertido y tienen vista a Colombia como un destino de inversión, sí, porque el mensaje que se le está dando es que aquí no hay seguridad jurídica y en ningún momento se ha prohibido ni está prohibido adelantar esta técnica. Pero entonces, ¿el fracking sigue adelante? ¿En qué va todo el tema relacionado con las pruebas piloto para evaluar científicamente si después en una futura etapa se pudiera utilizar esta tecnología comercialmente? Indicaba que el Consejo de Estado señaló que podían realizarse los pilotos de investigación, que es lo que recomendó la Comisión de Expertos. Pues bien, el Gobierno Nacional expidió a inicios de año un decreto marco para la realización de los pilotos y luego ese decreto marco ha ido expidiendo una serie de regulaciones. Ese decreto marco también lo demandaron, Víctor,
pero la semana pasada el Consejo de Estado negó una solicitud de medida cautelar frente a ese decreto marco, lo que significa que el decreto marco, mientras el Consejo de Estado hace sus análisis de fondo, el decreto marco está en pie y por lo tanto la regulación que el gobierno está expidiendo, ya se expidió la regulación técnica, la social, el gobierno está próximo a expedir la regulación de carácter ambiental, la contractual y la que tiene que ver con temas sísmicos. ¿Qué estamos esperando? Contar con toda la regulación y, como lo ha dicho el ministro de Minas y Energía, para que lo antes posible pues, se inicie el proceso de estudios de impacto ambiental, análisis de los procesos de licenciamientos y permisos, para que esos pilotos se puedan adelantar, se puedan realizar, ojalá el próximo año. Ojalá el próximo año, dice usted. Entonces el mensaje es claro, según el sector, el fracking sigue adelante, por lo menos esas pruebas piloto para obtener información científica. Una última pregunta, doctor Lloreda. ¿Qué papel va a jugar su sector en medio de la recuperación, de la reactivación económica que necesita Colombia después de la crisis por el coronavirus? El rol que ha jugado en el pasado, si bien esta industria representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, es una industria que le aporta recursos muy importantes, no solo a la región a través de regalías, sino también a las rentas nacionales. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es identificando una serie de medidas que nos permitan que la industria se reactive pronto, para de esa manera contribuir a la reactivación de la economía en general. Tenemos, por ejemplo, identificados proyectos de inversión por alrededor de 1.700 millones de dólares para los próximos 2 años. Y por otro lado, pese a la difícil circunstancia de este año 2020, pues las empresas tienen, las privadas, únicamente sin contar Ecopetrol, tienen previsto inversiones por 715 millones de dólares. Doctor Lloreda, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. El sector petrolero todavía muy importante para Colombia, pero estos temas relacionados con el fracking siempre tan polémicos. Y en la emisión de anoche les contamos de las duras críticas que ha ganado el proyecto de ley que busca permitir que personas a las que les falte menos de 10 años para pensionarse se puedan trasladar de los fondos privados a Colpensiones, algo que no se puede hacer en la actualidad. Hoy el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dijo ante el Congreso por qué el gobierno tampoco respalda esta iniciativa. Nosotros hemos manifestado desde el Ministerio de Hacienda que no estamos de acuerdo con el proyecto. Según nuestras cifras, este proyecto tiene un costo fiscal de 33 billones de pesos. Ese es un costo fiscal que no es menor. Con ese costo, con estos recursos, estos son recursos importantes, como ustedes bien saben, que son recursos fiscales más focalizados en el siguiente sentido, y es que no son recursos que vayan a las personas más pobres de la población colombiana. Son recursos fiscales que, como voy a explicar, van hacia la parte más alta de los deciles de la distribución del ingreso. Muchos colegios no saben qué hacer frente a la nueva normalidad y no saben si volver o no a clases con alternancia entre virtualidad y presencialidad. Por eso saludo a esta hora de la noche a Marta Janet Castillo, presidente de Andercop, una de las más importantes agremiaciones de colegios privados. Marta Janet, bienvenida a Signo Pesos, buenas noches, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, ¿ustedes están en cuál lado? ¿Entre volver, entre no volver, la alternancia? ¿Cómo reciben ustedes esa posibilidad de regresar paulatinamente a las clases? Bueno, realmente la gran mayoría de los colegios, especialmente de los estratos 1, 2, 3 y 4, no van a regresar en lo que queda del año escolar 2020. Hay colegios de los estratos altos, de los colegios 5 y 6, que tienen condiciones diferentes y que pueden regresar porque además cuentan con los recursos para hacer inversiones millonarias en los protocolos de bioseguridad. Los colegios de los estratos más bajos en este momento están afrontando una crisis económica absolutamente grave que les impide en este momento hacer cualquier otro tipo de inversión. Ya tienen los protocolos, ya tienen el documento, ya están listos, digamos, en la parte documental, pero las inversiones no las pueden hacer todavía.
Además, las infraestructuras son completamente diferentes, los colegios son mucho más pequeños y sería mucho más difícil tratar de guardar el distanciamiento y poder organizarse de tal forma que puedan cubrir unos estudiantes trabajando en casa y unos estudiantes trabajando en el aula. Eso implicaría contratar más personal y obviamente pues por la falta de recursos no se puede hacer. ¿Y son muy altas las inversiones? ¿Qué cosas tendrían que hacer los colegios de más bajos recursos que impedirían esa posibilidad de la alternancia o de regresar presencialmente a las clases? Bueno, el primer punto sería el tener que duplicar algunos docentes para que unos atiendan en el aula de clase y los otros atiendan a los niños que están en el trabajo remoto, porque no se puede descuidar ninguno de los dos grupos. Entonces, si van a ir muy poquitos niños, porque realmente ustedes saben que la mayoría de los padres de familia han dicho no enviar a sus hijos a clases presenciales. La encuesta ha arrojado en algunos colegios que solamente el 3% están dispuestos a mandarlos, en otros el 5%, en otros el 100% ha dicho no rotundo, terminamos el año trabajando en casa. Entonces, tener que contratar a unos docentes para que trabajen con ese 5% o 10%, pues obviamente aumenta los costos. Aparte de eso, pues obviamente hay que hacer todo lo de comprar lavamanos portátiles para ubicar en diferentes zonas de la institución educativa, porque ya pues las baterías sanitarias no se van a poder utilizar de la misma forma por el distanciamiento que hay que mantener. Hay que comprar los tapetes, hay que invertir en termómetros, hay que invertir en todos los insumos que se necesitan en el colegio, cuyo gasto va a ser grandísimo porque los niños se van a tener que estar lavando las manos cada 2 o 3 horas como mínimo, o después de cada actividad, después de cada comida, antes de cada comida. Es decir, los insumos son muy costosos para poderlos invertir en este momento. Y como tenemos una cartera tan supremamente alta, porque pues hay colegios que en este momento tienen padres de familia que no les han pagado 5 o 6 meses ya de pensiones, en muchos colegios ha habido una deserción escolar bastante fuerte, entonces los colegios realmente no cuentan con los recursos para hacer ese tipo de inversiones. El tema del ICETEX, ustedes saben la gravedad que tenemos en este momento con el problema del ICETEX, por los famosos créditos condonables ofrecidos por el gobierno nacional y que resultaron en este momento una expectativa no cumplida, le generaron mucha ilusión a las familias, a las instituciones educativas y a hoy pues tenemos miles de padres de familia completamente decepcionados, se sienten pues frustrados porque con mucha ilusión hicieron el proceso, se postularon, subieron documentos y ahora salimos con que no hay créditos condonables para esos padres de familia. Muy pocos padres de familia salieron favorecidos. ¿Qué día estuve hablando con un profesor y tenía el temor, le sentí un temor de regresar a las clases físicas, a las aulas físicas, por cosas como, por ejemplo, que algún niño, por ejemplo, resulte contagiado y después lleve el virus a su hogar y eso se traduzca en una tragedia familiar, en fin, y al final el colegio termine siendo demandado por circunstancias como estas? ¿Es un temor real el que hay en los colegios? Sí, ese es un temor, ese es uno de los puntos álgidos que hay en este momento, porque no hay una póliza de seguro que cubra al colegio, que lo respalde. La responsabilidad la van a tener que asumir los padres de familia porque van a tener que diligenciar un documento donde ellos pues voluntariamente aceptan enviar a sus hijos y ellos saben el riesgo que van a correr. No nos podemos decir mentiras. Hay niños contagiados en este momento, así estén en sus casas, pero tenemos niños contagiados en diferentes regiones. Hay docentes contagiados, hay padres de familia contagiados. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es, miren, el año escolar por lo menos para el calendario A ya es muy poco el tiempo que nos queda, es decir, ya no, pues si estamos hablando de que los niños se han afectado emocionalmente, que a los niños les hace falta sus maestros y sus compañeros, todo eso es cierto, pero realmente ya, por tan poco tiempo que queda de septiembre, prácticamente medio mes, octubre tenemos semana de receso escolar
y en noviembre es medio mes de trabajo y vienen unos festivos tanto en octubre como en noviembre, si hacemos el conteo de días son muy pocos los días de trabajo que nos quedan. Entonces nosotros más bien, ¿qué le estamos diciendo en este momento a las familias? Sí, a los niños les está haciendo falta salir. Traten de aprovechar los fines de semana, los festivos, los raticos libres que tengan para que puedan salir con los niños a tomar aire con todas las precauciones, con el tapabocas, vigilando que no se lo quiten, eviten comer en sitios públicos, todo ese tipo de cosas para que no tengan ningún inconveniente y se cuiden. Y así a ver si logramos por fin aplanar la curva y prepararnos para un regreso más seguro en el año 2021. Estuve mirando un comunicado que emitieron ustedes hoy y me llamó mucho la atención porque ustedes están muy preocupados por la situación económica de los padres de familia que no pueden pagar las pensiones de sus hijos. ¿Cuál es el llamado al gobierno nacional? Y en algún momento se anunció con bombos y platillos desde el ICETEX que iban a ayudar a esos hogares, a esos padres de familia para que esto no sucediera. Pues tú lo has dicho, se anunció con bombos y platillos, los padres de familia estaban felices porque veían como una lucecita al final del túnel, porque les iban a dar 1.200.000 pesos, que les iba a alcanzar en algunos casos hasta para pagar 6 meses de pensión, en otros 5, en otros 4, en otros 3, dependiendo del valor de la pensión de cada colegio. Resulta que se postularon más de 210.000 niños. En este momento dicen que salieron favorecidos cerca de 57.000 y al día de hoy estamos precisamente mandándole una carta al director del ICETEX porque de los 57.000 niños hay cientos de niños y de familias que no han recibido ni correo electrónico ni contraseña. A los colegios no les ha llegado el listado de los realmente niños de los aprobados. O sea, la situación es absolutamente crítica. El fondo que destinó el gobierno es mínimo, es que eso no alcanza ni siquiera para el 2% de los niños en el país. Entonces, si fijan un monto de 51.000 millones, cuando realmente las deudas ascienden a más de 250.000 millones, pues estamos muy lejos de tratar de solucionar el problema. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al gobierno nacional? Aumente el fondo solidario para que realmente pueda llegar a la mayor parte de las familias, tenga en cuenta los colegios que ya se postularon y que quedaron por fuera, a todas las familias que se ilusionaron y que fueron postuladas y se quedaron por fuera, cubran primero que todo a esas instituciones y amplíen el fondo de tal forma que podamos cubrir lo que resta del año 2020 y el año 2021, por lo menos los primeros meses, porque el virus no va a terminar ya, la pandemia no va a terminar ya y vamos a tener dificultades. Si no le ayudan a los colegios en este momento, se van a cerrar cantidad de jardines infantiles y de colegios y se va a generar una grave desescolarización y se va a aumentar el índice de desempleo de docentes, de directivos docentes, de personal administrativo, de personal de servicios generales, de personal de mantenimiento. O sea, el índice de desempleo que tenemos ya es tan grave que cómo podemos pensar en seguir ahondando semejante problema. Claro. Hay que buscar una solución. La educación privada ha sido aliada estratégica durante toda su historia del Estado colombiano. ¿Cómo es posible que en este momento no se piense en mirar cómo se habla de subsidio a la demanda, cómo se abren cupos y se pagan esos cupos desde el Estado a los colegios privados, cómo no se trabaja el sistema PACES que lo tuvimos hace como 20 años con el ICETEX y claro, funcionó muy bien porque lo pedían los padres de familia y se les giraba directamente a las instituciones. Es decir, hay muchas formas de ayudarle a las familias, pero realmente el gobierno nacional nos tiene abandonados en este momento. Marta Janet, muchas gracias. Esperamos que la situación mejore, que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Regresamos a Signo Pesos con la cifra económica del día. 146.642 millones de dólares y corresponde a la deuda externa total de Colombia, es decir, sumando el endeudamiento del sector público y del sector privado con prestamistas internacionales. Y este es el dato con corte al mes de junio de este año según el Banco de la República, que además reveló en ese mismo informe que la deuda externa subió en 1.425 millones de dólares frente al mes
mes de mayo. Como porcentaje del PIB, del tamaño de la economía, la deuda externa llegó al 49,7%, casi la mitad, el 50% de nuestra economía, y esta es la deuda externa más alta de la historia de nuestro país. Con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.757 pesos con 21 centavos. Subió 54 pesos con 59 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia, ya les habíamos dicho, se descolgó 5,45%. Se ubica en $39 con 72 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.217.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,86%. La acción más valorizada fue la de Terpel, con una ganancia de 3,13%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 2,81%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La DIAN realizará una subasta de bienes que ha decomisado en los últimos años. Se trata de 447 bienes que serán rematados entre el 23 y el 25 de septiembre. Entre ellos figuran 50 vehículos, 300 motos, herramienta y materias primas, entre otros. Y a la subasta podrán acceder personas naturales y jurídicas, previa inscripción ante esta entidad. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.